Hola mi gente, mi nombre es Isidro y hoy vamos a hablar acerca de una serie nueva de videos que voy a hacer sobre las guerras ocasionadas por el petróleo. Comenzamos. A principios del siglo XIX la gente todavía no conocía bien el petróleo. Se utilizaba como ungüento o como combustibles para lámparas, pero pues lo único que veían era algo aceitoso negro que podía salir algunas veces del suelo. En 1859 se construye la primera torre de perforación en Pensilvania. Con el tiempo las técnicas fueron mejorando y se amplió la industria a todo el mundo, consiguiendo así encontrar el petróleo de la mejor calidad del mundo en Irán y en cantidades absurdas. A medida que la demanda mundial de petróleo se fue incrementando, las naciones comenzaron a competir por el control de los yacimientos petroleros y por acceso a las rutas de transporte del petróleo. Sin embargo, esto no se convirtió en un factor importante en relaciones internacionales hasta la década de 1920, cuando el petróleo se convirtió en una fuente de energía vital para el creciente número de automóviles, aviones y barcos. Y es que mientras la industria petrolera comenzaba, iniciaba también la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial comenzó en 1914 y terminó en 1918. La guerra involucró a la mayoría de las principales potencias mundiales de la época, divididas en dos alianzas opuestas, la Triple Entente, o también conocida como los Aliados, formada por Gran Bretaña, Francia y Rusia, y las potencias centrales formadas por Alemania, Austria-Hungría y el Imperio Otomano. La victoria de los aliados en Medio Oriente durante la Primera Guerra Mundial fue uno de los detonantes de la desintegración del Imperio Otomano. Los británicos ayudaron a los árabes en la región a rebelarse en contra del dominio otomano, pero les prometieron que podrían gobernar de manera independiente en Palestina. Conferencia de San Remo. Una mañana de 1920, Francia e Inglaterra se reunieron en un pueblito de Italia para repartirse el Medio Oriente otomano. París se quedaría con Líbano y Siria, mientras que Londres tomaría el control de Irak y Palestina, según lo acordado en la Conferencia de San Remo celebrada del 19 al 26 de abril de 1920, hace exactamente 103 años. En San Remo, Francia e Inglaterra se pusieron de acuerdo para ver qué territorio le correspondía a cada uno, que en realidad ya lo tenían bien visto, pero también discutieron acerca del territorio de Palestina y el acuerdo de Balfour. Firmada el 2 de noviembre de 1917 en plena Guerra Mundial, la Declaración Balfour fue un documento en el que el gobierno británico le prometió al pueblo judío un hogar en la región palestina. Los británicos y los franceses tenían previsto dividir la región de manera sectaria. Líbano fue concebido como un refugio para los cristianos y los drusos. Palestina albergaría una comunidad judía considerable, mientras que el valle de la Bekaa, cerca de la frontera de Líbano y Siria, sería para los musulmanes chiitas. Siria, por su parte, sería para los musulmanes sunitas. Fronteras hechas con un lápiz y una regla. Si bien la geografía ayudaba a justificar en parte estas líneas, la mayoría de los expertos coinciden en que las fronteras se hicieron básicamente con un lápiz y una regla, sin un mayor conocimiento de la región, y en que los trazados ideados por los franceses y los británicos no respondían a las distinciones sectarias, tribales o étnicas sobre el terreno. Tres principios de la repartición. En San Remo, Francia e Inglaterra se basaron en tres principios para definir las líneas fronterizas. El primero defendía un vínculo entre Palestina y la Biblia, por eso Lloyd George utilizó el Atlas de la Geografía Histórica de Tierra Santa, publicado en 1915 por el reverendo escocés George Adam Smith, para definir las fronteras de la región. Un segundo principio era que los franceses no querían que su mandato tuviera colonias judías. Así fue como el pequeño territorio entre Siria y Líbano, llamado Galilea, terminó siendo incluido en el mandato británico de Palestina y no en el francés de Siria, porque había asentamientos judíos allí. Y por último, Reino Unido quería que existiera una continuidad territorial entre sus mandatos de Palestina e Irak. De esa manera se explica la especie de corredor que vemos hoy que va desde Jordania hasta Irak, lo que hace que Siria no tenga una frontera común con Arabia Saudita. La otra conferencia de San Remo. Y como en toda buena película de drama y conspiración, en San Remo se hizo una segunda conferencia pues para repartirse el petróleo.
La gran demanda energética que hubo durante la guerra había demostrado a las grandes potencias que era importante que contaran con sus propias fuentes de petróleo. Al oficializar los mandatos, los franceses y los británicos también culminaron sus charlas sobre el destino del oro negro de la región, que habían comenzado a negociar a principios de 1919. Según lo acordado, Francia recibiría una cuarta parte del capital de la Turkish Petroleum Company, que más tarde se convertiría en la Iraq Petroleum Company. Esta repartición de petróleo tuvo consecuencias tremendas. Una de ellas es que impulsó el nacimiento de la Compagnie Française de Pétrole, CFP, que hoy en día se llama Total. Algunos ganaron, pero la mayoría perdió. Los libaneses quedaron en su mayoría contentos con su mandato, aunque les haya producido mucho dolor y sufrimiento haberse movido de sus lugares de origen. Los israelíes también quedaron muy contentos con la declaración Balfour y el establecimiento de un hogar nacional en Palestina. Creo que de hecho ellos fueron los grandes ganadores de todo esto. Sin embargo, en otros lugares las divisiones arbitrarias ocasionaron muchos problemas. Tras la fundación de Israel, el 14 de mayo de 1948, la tensión pasó de ser un tema local a un asunto regional. Para los palestinos comenzó la Nakba, la llamada destrucción o catástrofe, y la violencia entre palestinos que siguen reclamando su estado e israelíes continúa hasta nuestros días. Mientras tanto, en Irak persiste una lucha entre los chiitas, que son mayoría, los sunitas, a los que pertenecía el exmandatario Saddam Hussein, y los kurdos, quienes reclaman una nación independiente. La Siria actual, legada por el mandato francés, está constituida por una mayoría sunita, seguida por una minoría alawita, a la que pertenece la familia gobernante Al-Assad, pero también está habitada por comunidades cristianas, drusas y judías. En 2011, los sirios comenzaron, inspirados por la primavera árabe, un levantamiento pacífico contra el presidente Bashar al-Assad, que rápidamente tomó un giro violento y acabó convirtiéndose en una brutal y sangrienta guerra civil que ha arrastrado a potencias regionales e internacionales. 103 años después, las consecuencias de la Conferencia de San Remo y el subsiguiente reparto de Medio Oriente y todo su petróleo se dejan ver a lo largo y ancho de lo que se ha convertido en una de las regiones más convulsas del mundo. Aquella semana primaveral no solo se sentaron las bases de las actuales fronteras de Medio Oriente, sino también de muchos problemas que continúan en la actualidad. Las consecuencias de lo ocurrido en San Remo son dramáticas, y no solo lo que pasó en esas conferencias. Durante muchos años, Francia y Gran Bretaña tomaron decisiones que acabaron creando estados sin naciones, porque las naciones no tuvieron el derecho a expresarse, y todo para apoderarse del petróleo árabe y hacer crecer sus imperios. Bueno, mi gente, hasta aquí llega el video de hoy, de muchos que vamos a hacer acerca de la guerra por el petróleo. Espero que les haya gustado, déjenle like, suscríbanse, déjenme unos comentarios por favor, y nos vemos pronto, bye.